Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com. En este video vamos a ver cuáles son los 10 solos de guitarra más grandiosos de la historia del rock. Es una lista que armé un poco mezclando mi gusto personal y también la opinión de críticos, la opinión de oyentes, de aficionados al rock y también obviamente la opinión de ustedes que dejan en cada uno de mis videos. Así que espero que les guste este top 10 grandiosos solos de la historia del rock y también del metal. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos. Y también para todos los que quieren aprender guitarra con mis cursos de guitarra exclusivos, les súper recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com. Ahí van a encontrar mi escuela de guitarra online con todos los cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica para comenzar desde cero y llegar a tu máximo nivel. Todo eso lo encontrás ingresando a tusclasesdeguitarra.com. Ahora sí, vamos a comenzar con este listado de 10 grandiosos solos de la historia del rock. Número 10, y tenemos al gran Mark Knopfler al frente de Dire Straits con su solo más icónico, Sultans of Swing, del año 1978, del álbum que lleva el mismo nombre y que fue el primer álbum de Dire Straits con el que entraron con todo a la industria musical. Este solo es un solo de guitarra limpia, tocado en el caso de Mark Knopfler con dedos, con su toque súper exquisito, y es un solo que está basado en la escala pentatónica menor, pero también tiene pasajes en la escala menor y tiene también mucho feeling, muchos matices, muchas articulaciones, ligados, licks en velocidad, double stops, doble notas. Bueno, es un solo hermoso que suena así. Número 9, y en este caso tenemos a Ritchie Blackmore y también uno de los solos más espectaculares de la historia del rock, en este caso la canción Highway Star de Deep Purple, canción del año 1972 del álbum Machine Head. Yo creo que esta es mi canción favorita de Deep Purple porque es una canción con todo el espíritu hard rock y también tiene partes progresivas, tiene un solo de Hammond increíble y también tiene este solo increíble de Ritchie Blackmore, en donde hay ocasiones en las que armoniza dos guitarras, está plagado de licks con mucho feeling. También tiene secuencias en velocidad, bueno, con la impronta, con la energía y con el feeling que solo Ritchie Blackmore puede tener. Este solo icónico suena así.
Número 8, y pasamos al año 1980, al primer disco solista de Ozzy Osbourne. El álbum se llama Blizzard of Oz, y en este caso el solo del grandioso Randy Rhoads de la canción Mr. Crowley, una de las canciones más conocidas del gran Ozzy en su etapa solista. Y Randy Rhoads, un virtuoso de la guitarra, un guitarrista que también plasmó el sonido de los guitarristas virtuosos de los 80s, con mucho virtuosismo, mucho feeling también, y un toque de púa también único. Para este solo contaremos con la participación del increíble guitarrista, mi amigo Charlie Parra desde Perú. El solo de Mr. Crowley suena así. Solo número 7, y en este caso Metallica con su canción One, y este espectacular solo de Kirk Hammett, un solo a pura velocidad y pura expresión. Comienza con un tapping bien furioso y luego tiene todo tipo de matices, slides, cuerdas al aire, licks en velocidad. Bueno, es un solo con mucha energía y con mucha furia, y suena así. Número 6, y uno de mis guitarristas favoritos, Brian May, en este caso con el clásico de Queen, Bohemian Rhapsody del año 1975. Como ya lo describí en uno de mis videos, este solo, y Brian May es uno de esos guitarristas que se basa puramente en la melodía y en la expresión para componer sus solos. Muchas veces también se toma partes de la melodía de la canción, como es en este caso, y Bohemian Rhapsody es una pequeña obra de arte dentro de esta magnífica obra gigante que es Rapsodia Bohemia. Brian May, uno de los guitarristas más talentosos para componer solos, y esto suena así.
Número 5, y llegamos a uno de esos solos icónicos de los 80s y de todos los tiempos. Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, una canción del álbum de 1987 Appetite for Destruction, uno de los mejores álbums de la banda. Y en este caso el solo final de Slash, que lleva a la canción hacia otro lado, está en una tonalidad totalmente distinta a las partes principales de la canción, en este caso una tonalidad de mi menor, y esta balada acá se transforma en un ritmo de hard rock bien pesado y con este solo icónico, con el sonido único de la Gibson Les Paul de Slash, también con mucho virtuosismo, ligados en velocidad, fraseos, licks, basados en la escala pentatónica menor y también en la escala menor de mi, y por tramos también usa la escala armónica menor y suena así. Número 4, canción del año 1973, Freebird de la banda Lynyrd Skynyrd, banda originaria de Jacksonville, Florida. Y en este caso es uno de los solos más icónicos, no por la cantidad de melodías que tocan o recursos, ya que es un solo muy redundante con mucha repetición, pero sí por la máxima expresividad y por el feeling en el que la tocan y por el duelo de dos guitarras, en este caso por los guitarristas Allen Collins y Gary Rossington. Un solo larguísimo en la última parte de este tema, solos que por problema de derecho de autor no puedo incluir en este video, pero dejo el enlace para que lo puedan escuchar en la descripción del video. Y aquí llegamos al podio número 3, Hotel California, el clásico de The Eagles, tocado magistralmente por los guitarristas Tom Felder y Joe Walsh, con mucho feeling, mucha melodía, un pregunta y respuesta entre las dos guitarras. Es una obra maestra, quizás es el mejor solo de dos guitarras que existe. Este solo icónico que todos ustedes conocen suena así.
Número 2, y el guitarrista quizás con más feeling que existió en esta tierra, estoy hablando de David Gilmour, y el solo del clásico Comfortably Numb. En realidad son dos solos que tiene la canción, solos súper melódicos, con muchísima onda, mucho feeling, un sustain, un vibrato, unas estiradas únicas de Gilmour. La canción pertenece al álbum The Wall del año 1979 y este solo suena así. Llegamos al número 1, al solo que la mayoría considera como el más icónico y el mejor solo de todos los tiempos, aunque ustedes sabrán que estas listas de top 10 o de top 50 o de top 100 son muy subjetivas y en realidad esto es arte, no hay un solo mejor que el otro, son solos distintos, pero sí, estos 10 sin dudas son de los solos más grandiosos y los mejores y más hermosos solos que existen. Y en este caso el número 1 entonces estoy hablando de Stairway to Heaven del álbum Led Zeppelin 4, la obra maestra de Led Zeppelin, y el solo también, que es una obra maestra de Jimmy Page, con esas melodías, esos licks. Jimmy Page fue uno de los guitarristas que impuso la forma de tocar guitarra eléctrica, la forma de tomar licks de blues y llevarlos al rock y al hard rock también. Bueno, un solo larguísimo que no está para nada tomado de alguna melodía de la canción, sino que es toda una parte original, obra de Jimmy Page. Suena así.
bien amigos, aquí termina esta lista de los 10 solos de rock y de metal más grandiosos de la historia. Espero que les haya gustado. Les pido que dejen en sus comentarios qué solo les gustó, cuál no les gustó, qué otros solos podrían incluir en esta lista, que seguramente hay muchos que dejé afuera. Recuerden suscribirse al canal también, me ayudan mucho con su like en este video. Y recuerden también que si quieren aprender guitarra con mis cursos de guitarra exclusivos, ingresan a tusclasesdeguitarra.com, se suscriben y ahí van a poder acceder a absolutamente todos los cursos que tengo preparados para guitarra acústica, para guitarra eléctrica. También hay cursos de teoría musical para que comiencen desde cero y llegues a tu máximo nivel. Todo eso lo encontrás en tusclasesdeguitarra.com. Gracias amigos por estar ahí, nos vemos la próxima.